Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya, médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes durante esta entrega. El paciente hipotenso no diferenciado puede representar un reto para el médico de urgencias, al requerir acciones decisivas con información limitada durante la reanimación. Utilizando el protocolo Roche se puede proporcionar una evaluación rápida y no invasiva de la bomba, el tanque y los tubos, con el fin de ayudar a determinar la etiología de la hipotensión. Esto definitivamente puede ayudar al paciente hipotenso de modo tal que el clínico adquiere información valiosa con rapidez y facilidad que pueda ayudarle a manejar la reanimación. Es por esto que durante esta semana hablaremos sobre los principios básicos de esta herramienta diagnóstica. De nuevo, sean todos bienvenidos a Perlas en Medicina de Emergencias. Cuando realizamos el enfrentamiento del paciente en estado de shock, sabemos que el retraso en la toma de decisiones y de las intervenciones terapéuticas pueden acompañarse de un incremento de la mortalidad. Además, nos enfrentamos a un escenario en donde existen muchas preguntas que responder en muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que está causando la condición de este paciente? ¿Es hipovolemia? ¿Es hemorragia? ¿Es sepsis? ¿Es una falla de bomba? Y además, por otro lado, tenemos que tomar otras decisiones, como por ejemplo si este paciente requiere volumen, requiere vasopresores, inotrópicos, hemoderivados o antibióticos. Finalmente, responderá de manera adecuada o no al volumen, es decir, este paciente es requiriente o tolerante al volumen al mismo tiempo. Es por esto que cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes en donde no tenemos muy claro cuál es la etiología del estado de choque, hablamos de la presencia de un shock indiferenciado. De hecho, la presencia de este tipo de choque es bastante común en el servicio de emergencias y puede durar desde pocos minutos, cuando la causa es fácilmente identificable, hasta varias horas, cuando el cuadro no tiene un agente etiológico claro que nos indique qué es lo que está pasando con este paciente, al menos durante su estancia en la sala de reanimación. Si sabemos que el choque es un estado, tiempo, mortalidad dependiente, ¿qué podemos hacer para agilizar el diagnóstico oportuno y dirigir una estrategia terapéutica eficaz? Si bien se han desarrollado muchos protocolos de ultrasonido para ayudar a reanimar a pacientes en estado crítico, el examen de ultrasonido rápido en choque o RUSH ha surgido de forma destacada debido a su capacidad para diagnosticar con rapidez y precisión la clasificación del choque. Este examen requiere un protocolo de 3 pasos a la cabecera del paciente para valorar el estado cardiovascular del mismo y determinar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, nosotros podemos dividir este examen en 3 pasos que son cruciales, que son precisamente la evaluación de la bomba, la cual nos lleva a determinar cuál es el estado cardiovascular del paciente. El segundo es el tanque, mediante la determinación del estado de volumen intravascular. Y finalmente, el tercero son los tubos o la integridad vascular. El protocolo integra varias aplicaciones familiares del ultrasonido que el médico de urgencias puede realizar en tiempo real a la cabecera, como por ejemplo el protocolo Blue, el protocolo FAST, y con esto pues tratar de mejorar los esfuerzos de reanimación del paciente en estado de choque al identificar rápidamente una posible causa del mismo. ¿Cómo empezamos a realizar este estudio? Pues básicamente lo que vamos a utilizar son dos transductores, transductor sectorial para la evaluación cardiotóraco-abdominal y un transductor lineal que nos va a servir para evaluar el sistema venoso y la evaluación del tórax anterior. Básicamente cuando realizamos este estudio, lo que estamos haciendo es una analogía de que el aparato cardiovascular se compara con un sistema de bombas y tuberías. Por lo tanto, dentro de la dinámica del líquido intravascular, la perfusión de los órganos se puede ver afectado por la falla de uno de estos 3 componentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una falla de bomba, podemos generar hipoperfusión tisular. Si tenemos una pérdida de volumen en el tanque, por ejemplo, por una falta en el aporte o una redistribución fisiológicamente inadecuada del mismo, podríamos también tener hipoperfusión de los tejidos.
Y finalmente, por ruptura o fuga en las tuberías, también vamos a tener una disminución del contenido y en este caso también una disminución de la presión de perfusión a nivel tisular. Entonces, básicamente lo que hacemos es realizar una evaluación extensa, exhaustiva y global del estado fisiológico del paciente y su circulación mediante la evaluación de estos tres componentes: bomba, tanque y tubería. El primer paso y el más crucial es la evaluación de la bomba. Consta de tres pasos para responder una pregunta muy sencilla. Esta pregunta es: ¿cómo está funcionando la bomba? Para nosotros poder responder esta pregunta, nos enfocamos en tres variables. La primera de ellas es la evaluación pericárdica para hacernos la siguiente pregunta: ¿existe o no derrame pericárdico? Y si hay derrame pericárdico en este paciente, tiene el mismo dato de taponamiento que nos pueda generar un choque obstructivo. Si la respuesta es no, la segunda pregunta que nos hacemos es: ¿cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo? Es decir, ¿se contrae normal? ¿Se contrae más de lo normal? Lo cual nos podría indicar, por ejemplo, un estado de hipovolemia, un estado hiperdinámico, o por el contrario, se contrae menos de lo normal, lo cual nos podría sugerir la presencia de una falla de bomba debido a isquemia o alguna otra causa. Finalmente, la tercera pregunta sería: ¿cómo se encuentra el ventrículo derecho? ¿Qué tamaño tiene? Es más grande que el ventrículo izquierdo, lo cual nos puede sugerir la presencia de hipertensión pulmonar y por ende la presencia de una embolia pulmonar como causa del choque, en este caso choque obstructivo. Empuja este septum interventricular del ventrículo derecho que está crecido hacia el lado izquierdo, es decir, hay un D-shape que nos habla de una hipertensión pulmonar severa que podría justificar la causa del estado. Y con esto, pues básicamente lo que hacemos es obtener algunas proyecciones utilizando el transductor sectorial que incluyan un eje paraesternal largo y un eje paraesternal corto del corazón con el fin de valorar la contractilidad cardíaca. Además, puede realizarse una inspección visual macroscópica de la dinámica cardíaca a través del transductor y visualizar las paredes para clasificar la contractilidad cardíaca como normal, reducida, hiperdinámica o ausente. Por ejemplo, un corazón hiperdinámico, tal y como les había mencionado previamente, con una buena contractilidad va a sugerir la presencia de choque hipovolémico o distributivo que eventualmente podría beneficiarse de la utilización de un bolo de volumen. En tanto, un corazón hipodinámico con una contractilidad reducida puede sugerirnos la presencia de un choque cardiogénico que eventualmente podría beneficiarse del uso de vasopresores e inotrópicos. El siguiente paso para valorar la bomba es obtener una proyección apical de las cuatro cámaras, poniendo especial atención al tamaño del ventrículo derecho. Sabemos que normalmente el ventrículo derecho en cuanto a tamaño es aproximadamente un tercio y no más de la mitad del tamaño del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, un ventrículo derecho con aumento del tamaño de forma aguda debe despertar la sospecha de la presencia de un choque obstructivo causado por una embolia pulmonar masiva. El siguiente paso en la evaluación del protocolo Rush es la visualización del estado de volumen intravascular efectivo, es decir, qué tan lleno está el tanque. Para esto, pues vamos a utilizar en primer lugar la medición del diámetro de la vena cava inferior, así como también su variabilidad respiratoria. Sabemos que el tamaño normal de la vena cava inferior es de aproximadamente 1.5 a 2.5 centímetros y que debe de tener una colapsabilidad con el paciente que respira o realiza una inspiración de manera espontánea de menos del 40%. Por lo tanto, podemos obtener algunas variables de las cuales no vamos a entrar en detalle durante esta presentación, pero que nos pueden sugerir que el paciente está falto de volumen. Por ejemplo, una vena cava con un diámetro disminuido de manera significativa, más un índice de colapsabilidad mayor al 40%, al unirlo con otras variables clínicas, podría sugerirnos la necesidad de que este paciente requiera reanimación con volumen. Y es con esto que nosotros podemos obtener diferentes patrones. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ventila espontáneamente,
y tenemos un índice de colapsabilidad de menos del 40% con una vena cava entre 1.5 y 2.5 centímetros de diámetro, podríamos decir que este paciente tiene normovolemia. Por otro lado, si este paciente tiene un índice de colapsabilidad de menos del 40%, pero una vena cava inferior que pasa más allá de 2.5 centímetros de diámetro, sugerimos la posibilidad de que este paciente tenga sobrecarga de volumen o presiones del sistema elevadas. Por ejemplo, en este caso deberíamos de correlacionar con el estado de las cavidades derechas para ver si es una hipertensión pulmonar retrógrada o una falla cardíaca global que nos esté causando aumento de las presiones de manera retrógrada. Y finalmente, en un paciente con una colapsabilidad de más del 40% y una vena cava inferior menor de 1.5 centímetros de diámetro, podría sugerirnos la posibilidad de que el paciente se encuentre hipovolémico. Por otro lado, si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica, debido a que las presiones de la cavidad torácica cambian de manera significativa, ya no vamos a valorar el índice de colapsabilidad, sino que en este caso lo que vamos a evaluar es el índice de distensibilidad, que es obtener diámetros de la vena cava en inspiración y en expiración y utilizar una fórmula que es diámetro máximo entre diámetro mínimo dividido entre diámetro mínimo por 100, y si este resultado es mayor a 18%, podríamos decir que el paciente es respondedor a volumen, y si es menos del 18%, podríamos decir que el paciente no es respondedor a volumen. Es importante recordar que todos estos cálculos pues, deben de ser eh, obtenidos tratando de lograr una excelente imagen de la vena cava inferior con un corte que sea totalmente perpendicular a fin de no causar errores a la hora de las mediciones al obtener imágenes que no son adecuadas. Por eso es muy importante la práctica en este tipo de escenarios. El siguiente paso en este protocolo, pues básicamente es determinar si este tanque que estamos evaluando presenta alguna filtración. Para esto vamos a realizar un protocolo fase extendido con el fin de determinar si existe a nivel pulmonar la presencia de líquido en la cavidad torácica que nos pueda sugerir la presencia de un hemotórax o un hidrotórax, y además la visualización de la movilidad de la pleura con el fin de determinar si existe o no un neumotórax a tensión que nos pueda estar causando un choque obstructivo. Por otro lado, a nivel abdominal, vamos a buscar la presencia de líquido libre intraperitoneal para considerar la posibilidad de que algún trauma, por ejemplo a nivel de vaso o a nivel de hígado, la ruptura de un embarazo ectópico, la ruptura de un quiste ovárico, la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, estén causando un choque hemorrágico. Estos hallazgos los vamos a correlacionar con otro protocolo, que es el protocolo Blue, en donde básicamente vamos a determinar cuál es el patrón de comportamiento pulmonar, si este patrón es un patrón A o con líneas horizontales. Vamos a pensar en la posibilidad de que se trate de un pulmón seco y vamos a buscar causas de disnea que puedan asociarse a choque, como por ejemplo la embolia pulmonar. Y por otro lado, si el paciente tiene un patrón B, es decir, líneas que son verticales, podrían sugerir un incremento del agua pulmonar extravascular y con esto pues una falla de bomba. Entonces, desde ese punto de vista, el ultrasonido pulmonar es fundamental para poder identificar algunos agentes etiológicos que podrían caracterizar el estado de choque de nuestro paciente. Finalmente, el tercer pilar fundamental de este protocolo de evaluación del estado de choque es la valoración de las tuberías, es decir, esas tuberías están rotas o obstruidas. Básicamente acabamos de realizar dos procedimientos. El primero de ellos es la evaluación de la aorta en su totalidad y el segundo de ellos es la realización de un ultrasonido al pie de la cama del paciente de compresión en las venas de los miembros inferiores. Por lo tanto, utilizando una sonda de baja frecuencia debe examinarse la aorta abdominal en sus porciones proximal, media y distal en busca de una aorta con un diámetro mayor a 3 centímetros, lo cual es indicativo de aneurisma. La presencia de un aneurisma aórtico puede sugerir la ruptura del mismo como causa de la hipotensión. Y por último, ya mediante la utilización de un transductor lineal,
vamos a realizar un ultrasonido por compresión de los miembros inferiores, sobre todo a nivel femoral y a nivel popliteo, que corresponde a la segunda parte del protocolo Blue y que nos va a permitir identificar si las venas de la extremidad inferior pueden tener alguna afectación eh, por trombosis. La trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores podría sugerir o representar una embolia pulmonar masiva y un choque obstructivo como posible etiología de la hipotensión. Evidentemente, el diagnóstico debe estar apoyado por la presencia de un ventrículo derecho con aumento del tamaño y un esfuerzo de ese ventrículo para tratar de contraerse, que también podemos visualizar a través del ultrasonido, tal y como lo vimos cuando evaluamos el estado funcional de la bomba. Finalmente, cuando nosotros unimos todos estos hallazgos obtenidos a través del ultrasonido rápido en shock, podemos identificar la presencia de un patrón o un perfil hemodinámico característico. Por lo tanto, en este momento les sugiero ponerle pausa a este video y observar con detenimiento el cuadro que les muestro a continuación, en el cual hemos distribuido los diferentes tipos de choque con los respectivos hallazgos esperables en el protocolo Roche. Y una vez que nosotros podemos correlacionar todos estos hallazgos y lograr identificar cuál es el perfil de comportamiento hemodinámico de este paciente, pues vamos a poder sugerir un agente etiológico que pueda estar causando el estado de choque en nuestro paciente. Para llevarse a casa, como perla del día de hoy, es importante recordar que el Rapid Ultrasound in Shock es un protocolo ideal para la evaluación del paciente hipotenso no diferenciado. Consta de tres pilares fundamentales. El primero de ellos es evaluar la bomba en busca de derrame pericárdico, valorar la contractilidad del corazón y determinar si existen signos de esfuerzo del ventrículo derecho. El segundo paso consiste en evaluar el tanque para determinar cuál es el tamaño de la vena cava inferior y si tiene o no colapsabilidad. Por otro lado, vamos a evaluar si existe líquido libre intraperitoneal, líquido a nivel pleural, neumotórax o edema pulmonar. Finalmente, el tercer paso consiste en evaluar los tubos en busca de la presencia de un aneurisma aórtico que podría estar roto o fugado o la presencia de trombosis venosa profunda. Finalmente, es un estudio que resulta rápido de realizar, pero sobre todo es reproducible a través del tiempo, lo cual nos permite identificar la presencia de cambios sutiles en el comportamiento hemodinámico de los pacientes. Y por último, permite evaluar la efectividad de las intervenciones, ya que es un ultrasonido que podemos estar realizando de manera secuencial y repetitiva con el fin de determinar si las intervenciones que hemos realizado han surtido el efecto deseado en nuestro paciente. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para que pueda observar más perlas educativas en medicina de emergencias o valorar nuestra oferta académica. De nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima.